Voces, ecos y secretos. Cada relato es una pista, cada episodio un misterio. Bienvenido al lugar donde las historias criminales cobran vida y nada es lo que parece. Nadie en Salem imaginó que el mayor secreto de la ciudad se ocultaba tras una puerta cerrada. La vida de Lauren Avery, a simple vista tan parecida a la de cualquier otra persona, guardaba un enigma capaz de cambiarlo todo. ¿Qué vio Lauren aquella noche? ¿Por qué, días antes de desaparecer, comenzó a temer la sombra de alguien a quien todos consideraban inofensivo? Los objetos en su apartamento, aparentemente intactos, ocultaban pequeñas señales de un peligro invisible. Sus rutinas cambiaron sin que nadie lo notara, y las últimas horas de su vida dejaron un rastro casi imperceptible, pero suficiente para quien sabe mirar más allá de las apariencias. Las autoridades, su familia, incluso sus amigos más cercanos tardaron en unir las piezas de un rompecabezas marcado por el silencio, la sospecha y un único error fatal. Solo después, cuando fue demasiado tarde para volver atrás, Salem comprendió que algunos misterios pueden estar más cerca de lo que nadie imagina. Este es uno de esos casos donde la verdad solo se revela cuando ya no hay marcha atrás. Salem, Oregón, primavera de 2017. La ciudad amanecía envuelta en esa niebla fina que solo existe cerca del océano, pegada a las calles viejas y los porches húmedos. Para la mayoría, Salem era apenas un punto en el mapa, una pequeña urbe con pretensiones de capital regional, pero para Lauren Avery se había convertido en refugio y, al mismo tiempo, en prueba. Allí intentaba comenzar de nuevo, después de años marcados por la disciplina, la pérdida y el miedo. Lauren tenía 34 años y una mirada difícil de sostener, era la de quien había visto demasiadas cosas, la de quien vivía con una especie de cansancio inscrito en los gestos cotidianos. Desde niña había aprendido a desconfiar del futuro. Su padre desapareció antes de que pudiera comprender que era una familia estable y su madre se acostumbró a los turnos dobles en el hospital del condado. La mayor parte de la infancia de Lauren fue una sucesión de mudanzas, silencios y responsabilidades adultas que recaían sobre sus hombros demasiado pronto. Aquel pasado la empujó, con una lógica casi mecánica, a enrolarse en el ejército cuando apenas cumplió la mayoría de edad. La guerra, como todos los conflictos reales, la rompió y la reconstruyó al mismo tiempo. Lauren sirvió en Irak, fue testigo de la violencia, del absurdo y de la camaradería que solo conocen quienes han estado bajo el fuego. Regresó a casa con heridas físicas menores, pero con cicatrices invisibles que la acompañaban de noche, insomnio, sobresaltos, pesadillas y una desconfianza generalizada hacia los ruidos inesperados. El diagnóstico oficial hablaba de trastorno de estrés postraumático, en la práctica, era una soledad distinta, más densa. A su regreso, Salem le ofreció algo parecido a la calma. Consiguió una pequeña beca para estudiar criminología en la universidad local y un puesto como asistente en el campus, un trabajo discreto que no llamaba la atención de nadie. Vivía en un apartamento modesto, suficiente para una persona que buscaba no llamar la atención. La rutina era simple, café fuerte por la mañana, largas caminatas por los barrios arbolados, tardes enteras entre libros y apuntes, y llamadas regulares de su hermana menor, Savannah, la única que parecía entender hasta dónde llegaban los miedos de Lauren. Los fines de semana, Lauren recorría el río Willamette, deteniéndose en los parques o sentándose en bancos frente al agua. Observaba la vida de los otros como si se tratara de un espectáculo distante, familias con niños, ciclistas, parejas de ancianos, todo aquello que alguna vez había sentido lejano y que ahora, por momentos, le parecía inalcanzable.
Sin embargo, entre la rutina y la nostalgia, Lauren mantenía intacta la esperanza de encontrar una forma de normalidad, de reconstruir algún día lo que la guerra le arrebató. A pesar del esfuerzo, la realidad no era sencilla. Los ahorros apenas alcanzaban y la vida universitaria resultaba más exigente de lo previsto. Por eso, en la primavera de 2017, decidió rentar una de las habitaciones de su apartamento, una solución práctica que le permitía aliviar las cuentas y, tal vez, compartir el silencio de la casa con otra presencia humana. No buscaba compañía, pero sí estabilidad, aunque solo fuera financiera. Nadie, ni siquiera Lauren, podía imaginar que esa decisión, tan común en ciudades universitarias, marcaría el inicio de la cadena de acontecimientos que alteraría para siempre el rumbo de su vida y de quienes la rodeaban. Porque en Salem, como en tantas otras ciudades americanas, el peligro nunca parece cercano hasta que ya es demasiado tarde. Así comenzó el último capítulo en la vida de Lauren Avery, un capítulo tejido de rutinas y pequeñas decisiones, de heridas antiguas y nuevas esperanzas, sin que nadie pudiera prever aún la sombra que se avecinaba. A finales de abril, la vida de Lauren Avery se acomodó a un ritmo distinto. Había colgado un anuncio sencillo en el tablón virtual de la universidad y, en cuestión de días, recibió una respuesta de alguien llamado Douglas Wainwright. El apellido no le decía nada, el mensaje era escueto y formal, propio de quien no busca entablar amistad, solo cerrar un trato. Douglas llegó un martes lluvioso, con una maleta antigua y movimientos metódicos. Vestía ropa oscura y parecía desplazarse siempre con cautela, como si midiera la distancia exacta entre sus pasos y el entorno. Llevaba gafas rectangulares, el cabello algo largo y un rostro que no dejaba entrever ni simpatía ni hostilidad, sino una neutralidad casi inquietante. Su acento delataba el paso por varios estados, mencionó Idaho, pero dejó poco espacio para más confidencias. Desde el principio, su presencia alteró la atmósfera del apartamento. Douglas era un hombre de rutinas estrictas, se despertaba temprano, preparaba té en lugar de café y dedicaba horas al ordenador portátil, inmerso en hojas de cálculo o lecturas técnicas. Nunca subía el volumen de la televisión, prefería la radio y mantenía la puerta de su habitación cerrada incluso cuando estaba dentro. Las interacciones entre los dos inquilinos se limitaron a saludos formales y a la logística básica de la convivencia. Lauren, acostumbrada a la independencia y a la autodefensa, no percibió peligro inmediato. Más bien sintió una ligera incomodidad, la sospecha de que había invitado a alguien demasiado hermético a compartir su espacio privado. Pero la necesidad económica y el deseo de evitar confrontaciones la llevaron a conformarse. Observaba a Douglas en pequeños gestos, la manera en que doblaba los periódicos antes de tirarlos, cómo evitaba el contacto visual prolongado o el modo en que limpiaba meticulosamente cada utensilio después de usarlo. Algunas noches, los pasos de Douglas resonaban en el pasillo mucho después de la medianoche. De vez en cuando, una luz tenue se filtraba desde debajo de su puerta, evidencia de que el sueño no le llegaba fácilmente. En la nevera, su comida era siempre la misma, yogur natural, verduras cortadas, envases etiquetados con fechas escritas a mano. Lauren se preguntó si la obsesión por el orden respondía a alguna disciplina profesional o a una necesidad más profunda de controlar un mundo inestable. El edificio tampoco ofrecía refugio. Los vecinos de los otros apartamentos eran tan discretos como él, saludaban con la cabeza, intercambiaban pocas palabras y se encerraban tras sus puertas reforzadas. En ese entorno de anonimato, la soledad de Lauren se mezcló con una vigilancia creciente. Leía cada vez con más atención las noticias locales, especialmente aquellas que relataban incidentes menores en la zona, robos, desapariciones, peleas en las calles. Aún así, el peligro se sentía lejano,
como si perteneciera a otra ciudad, a otra vida. Durante esas primeras semanas, Lauren intentó convencerse de que el silencio compartido con Douglas era solo una fase de adaptación, una convivencia entre extraños que, con el tiempo, podría volverse más llevadera. Sin embargo, el ambiente del apartamento nunca terminó de relajarse. La tensión era sutil, un rumor persistente en el fondo de la rutina diaria. Nadie, ni Lauren ni quienes la conocían, habría imaginado que bajo la superficie tranquila se gestaba una historia que, más tarde, llenaría páginas de informes policiales y titulares inquietantes. El curso de los días avanzaba, y la ciudad de Salem seguía su rutina ajena al pequeño universo de secretos, recelos y sospechas que empezaba a tomar forma en ese apartamento de una calle cualquiera. Así se tejía, casi imperceptible, la trama de una convivencia marcada desde el inicio por la desconfianza y el misterio. A medida que avanzaban las semanas, la convivencia en el apartamento de Lauren Avery adquiría matices más ásperos. Los pequeños roces de la cotidianidad, casi invisibles en otros contextos, se transformaron en señales de alarma para quien llevaba años entrenando sus sentidos para detectar el peligro. El silencio entre las paredes, antes inofensivo, empezó a sentirse denso y opresivo. Douglas Weinbricht, siempre reservado, mostró un cambio sutil pero notorio. Empezó a retrasarse con el pago de la renta, una excusa tras otra, siempre con una justificación distinta. Lauren, acostumbrada a resolver problemas sin ayuda, intentó mantener la calma, recordándose que su situación financiera no le daba margen para conflictos innecesarios. Sin embargo, la irritación de Douglas, sumada a su creciente hostilidad pasiva, comenzó a perturbar la frágil rutina del hogar. El desorden se coló en pequeños detalles, platos sin lavar en el fregadero, restos de comida olvidados en la basura, ruidos breves y cortantes durante la noche. Douglas se movía por la casa con una cautela que rayaba en la paranoia, cerrando puertas con más fuerza de la necesaria, evitando cualquier contacto físico y respondiendo con monosílabos a cualquier intento de conversación. La sensación de intranquilidad se filtró en la vida de Lauren, que empezó a dormir menos y a despertarse ante cualquier ruido inesperado. En su interior, Lauren se debatía entre la necesidad de actuar y el temor a empeorar la situación. La experiencia militar le había enseñado a confiar en sus instintos, y esos instintos ahora le gritaban que algo no estaba bien. Aún así, la lógica y el sentido práctico la empujaban a no precipitarse. Cada noche revisaba las cerraduras, comprobaba que las ventanas estuvieran bien aseguradas y repasaba mentalmente los objetos de valor en la casa. El antiguo hábito de analizar escenarios de riesgo regresó, como si el peligro pudiera materializarse en cualquier momento. La tensión se intensificó después de una discusión especialmente amarga. Lauren, incapaz de soportar la incertidumbre, advirtió a Douglas que, si la situación no mejoraba, se vería obligada a contactar con la policía o buscar asesoría legal. El ambiente en el apartamento se volvió aún más frío. Douglas comenzó a pasar más tiempo encerrado en su habitación, salía únicamente para lo esencial y, en ocasiones, desaparecía durante horas para regresar con las manos sucias o con marcas de arañazos en la piel. Lauren, enfrentándose a su propia ansiedad, recurrió a las líneas de ayuda para veteranos. Explicó su inquietud a un operador, solicitando que quedara constancia de la situación en caso de que algo saliera mal. La voz al otro lado de la línea fue comprensiva y metódica, anotando los detalles con la misma precisión que usaría un agente de policía en un informe. El acto de pedir ayuda, aunque discreto, fue un reconocimiento tácito de que la situación se había salido de control. En aquellos días, la rutina se volvió un ejercicio de resistencia. El apartamento, que había representado una promesa de estabilidad, ahora era un escenario cargado de sospecha y miedo latente.
Lauren mantenía la fachada de normalidad ante sus colegas y familiares, pero por dentro sentía que el equilibrio era cada vez más precario. Así, el ambiente en la vivienda se tensó hasta el límite, mientras afuera la ciudad continuaba su curso, ajena a la tormenta silenciosa que se gestaba entre aquellas paredes. El 12 de mayo, Salem despertó igual que siempre, la lluvia fina mojaba las aceras, los autos avanzaban con pereza por las avenidas y la rutina absorbía a los habitantes de la ciudad. Pero, para el pequeño círculo de Lauren Avery, esa mañana se desmoronó la ilusión de normalidad. Lauren no apareció en la universidad, no respondió los mensajes ni las llamadas. Nadie supo, en las primeras horas, que la línea divisoria entre la inquietud y el verdadero miedo acababa de ser traspasada. Su hermana Savannah fue la primera en notar la ausencia. Al principio, intentó convencerse de que Lauren habría pasado la noche fuera, tal vez con un amigo o con algún compañero de estudios. Pero la sensación de inquietud fue creciendo, alimentada por recuerdos recientes, el estrés acumulado, las llamadas nocturnas, la tensión en la casa. Por la tarde, la preocupación se volvió una certeza incómoda. Savannah tomó su abrigo y condujo a la vivienda de su hermana, guiada más por la angustia que por la lógica. El apartamento recibió a Savannah con un silencio gélido. No había señales de lucha, pero sí detalles desconcertantes, una almohada sin funda, la colcha arrugada, el teléfono móvil y las llaves desaparecidos. Sin embargo, la cartera, la ropa, los objetos personales de Lauren seguían en el mismo sitio de siempre. En la nevera, la comida estaba intacta. La taza de café de la mañana anterior aún mostraba el borde impreso de pintalabios. Afuera, el coche de Lauren permanecía estacionado donde ella solía dejarlo, como un recordatorio sordo de que algo no encajaba. Savannah intentó organizar los pensamientos, enumerando en voz baja cada objeto, cada gesto cotidiano que su hermana había dejado atrás. Era como si Lauren se hubiera evaporado, absorbida por la casa misma, pero sin haber planeado irse. El desorden era leve, pero significativo. Para quienes conocían a Lauren, era evidente que algo anómalo había ocurrido en esas 4 paredes. Las horas pasaron y la noticia de la desaparición se propagó rápido. Amigos, compañeros y conocidos compartieron mensajes en redes sociales, organizaron grupos de búsqueda y recorrieron los parques cercanos, las orillas del río, los callejones menos transitados. La policía de Salem fue alertada esa misma noche. La agente Rachel Grant asumió el caso, sabiendo que los primeros días eran cruciales para cualquier investigación de personas desaparecidas. El apartamento fue inspeccionado minuciosamente. Se recogieron pruebas, fragmentos de tela, huellas dactilares, muestras de polvo y cualquier rastro que pudiera reconstruir el movimiento de Lauren en las últimas horas. Douglas Bainbright, el inquilino, fue localizado y entrevistado. Afirmó no saber nada, explicó que la había visto la noche anterior y que pensó que se habría marchado temprano por la mañana. El tono de su relato era plano, casi desapegado, como si relatara la rutina de un extraño. Los vecinos apenas pudieron aportar detalles. Nadie vio ni escuchó nada inusual. Las cámaras de seguridad del edificio mostraron a Lauren entrando en el vestíbulo el 11 de mayo por la tarde, con un sobre en la mano, había ido a pagar el alquiler. Después, nada. Su imagen, borrosa y cansada, quedó registrada en la pantalla, un eco silencioso que se repetía una y otra vez en la sala de vigilancia policial. En menos de 24 horas, la desaparición de Lauren dejó de ser una simple preocupación familiar para convertirse en un caso oficial. La incertidumbre se apoderó del entorno, en las calles de Salem, bajo la luz opaca de los semáforos y la lluvia constante, comenzaron a circular carteles con su rostro, mensajes de esperanza y, poco a poco,
El presentimiento oscuro de que la verdad detrás de aquella ausencia iba a ser mucho más brutal de lo que nadie quería imaginar. En los días que siguieron a la desaparición de Lauren Avery, Salem se transformó en un escenario de incertidumbre y angustia contenida. El rumor de su ausencia se expandió con rapidez, primero entre familiares y amigos, luego por toda la comunidad universitaria y, finalmente, a través de redes sociales y medios locales. Lo que en un principio fue apenas una inquietud se convirtió en un clamor colectivo. Grupos de búsqueda espontáneos patrullaban los parques, los márgenes del río Willamette, los senderos de las afueras y los callejones donde nadie quería mirar demasiado de cerca. Cada rincón de la ciudad parecía impregnado de preguntas sin respuesta. La policía intensificó los interrogatorios, reconstruyendo las últimas horas de Lauren con precisión casi forense. Se revisaron grabaciones de cámaras públicas y privadas, se analizaron registros telefónicos, transacciones bancarias y cualquier movimiento que pudiera arrojar una pista. Los agentes peinaron el apartamento una y otra vez, atentos a los detalles más minúsculos, una prenda fuera de lugar, una mancha casi invisible en la ropa de cama, el contenido de la papelera. El trabajo era minucioso y lento, marcado por la frustración de no hallar un hilo conductor claro. Douglas Bainbridge, el inquilino, permaneció en el centro de la investigación. Su comportamiento era frío, meticuloso, casi excesivamente cooperativo. Permitió el acceso a su habitación y respondió a las preguntas sin titubeos, pero su actitud no logró disipar las sospechas. Tenía rasguños recientes en las manos y en los antebrazos, heridas que explicó con vaguedades, una caída en el parque, un accidente menor. Para los investigadores, esos detalles se sumaban a un cuadro general de rareza y ambigüedad. El entorno universitario, mientras tanto, se volcó en los esfuerzos por encontrar a Lauren. Carteles con su fotografía cubrían tablones de anuncios, farolas y escaparates. Las vigilias se multiplicaron en el campus y en las iglesias del barrio, donde se rezaba por su regreso. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y teorías, algunas bien intencionadas, otras teñidas de miedo y desconfianza. El rostro de Lauren, con esa expresión serena y decidida que la caracterizaba, se convirtió en un símbolo de la preocupación de toda una ciudad. El dolor de Savannah y del círculo cercano de Lauren creció con cada día sin noticias. El cansancio se reflejaba en los ojos de quienes lideraban las búsquedas, en las voces que leían listas de posibles pistas al final de cada jornada. Se rastrearon hospitales, refugios y estaciones de autobuses, se revisaron imágenes de tráfico, registros de llamadas, correos electrónicos. La sensación de avanzar sin rumbo era cada vez más desesperante. En paralelo, la investigación policial avanzaba por caminos inciertos. Cada testimonio era cruzado con otros, buscando inconsistencias o silencios sospechosos. El equipo de la agente Rachel Grant recopiló datos sobre la vida de Lauren, sus rutinas, sus relaciones, sus miedos y sus recientes conflictos domésticos. La ausencia de pruebas concluyentes alimentaba la frustración. No había testigos que hubieran visto o escuchado algo fuera de lo común la noche de su desaparición. La cámara de seguridad solo mostraba a Lauren entrando en el edificio y, después, el vacío. Así, el caso se fue cubriendo de una pátina de misterio denso. En Salem, la lluvia persistente y el murmullo constante de las patrullas acentuaban la impresión de que algo irremediable se había desencadenado. Entre los equipos de búsqueda, en las reuniones policiales, en los susurros de los vecinos, la esperanza se mezclaba con el temor y la ciudad entera aguardaba una señal que pudiera devolver la claridad a una historia que, con el paso de los días, se hundía cada vez más en la oscuridad. Mientras la búsqueda se convertía en rutina y la ciudad comenzaba a asumir la inquietud como parte del día a día, la investigación tomó un giro más profundo. La policía,
presionada por la falta de avances concretos, redobló sus esfuerzos en la reconstrucción del círculo íntimo de Lauren Avery. Los interrogatorios se repitieron, esta vez con mayor atención a los matices, a las vacilaciones y a los silencios incómodos. Cada detalle era examinado bajo la luz implacable de la sospecha. El entorno afectivo de Lauren fue diseccionado con precisión clínica. Nombres, fechas, encuentros y desencuentros llenaron los informes. Las relaciones sentimentales pasadas, amistades recientes y hasta desacuerdos menores adquirieron una importancia inusitada. El nombre de Nathan Jarrett, su pareja más cercana, apareció varias veces en las conversaciones policiales, pero su coartada resultó sólida. La tecnología, con registros de ubicación y llamadas, descartó pronto su implicación. Lo mismo ocurrió con otros conocidos y colegas. Ninguna pista permitía enfocar el caso en alguien concreto, ningún móvil resultaba evidente. La atención volvió, inevitablemente, a Douglas Wainwright. Su figura se volvió central en los documentos de la investigación, un personaje que generaba inquietud por su actitud distante y por su historia personal, apenas esbozada. Las autoridades descubrieron que, días antes de la desaparición, Lauren había contactado discretamente con un servicio de asistencia para veteranos. Allí, había dejado constancia de su preocupación por el ambiente en casa y por el comportamiento errático de su inquilino. En la grabación de la llamada, su voz transmitía una tensión contenida, la urgencia de quien percibe una amenaza real. Los peritos recogieron nuevas pruebas en el apartamento. Un análisis minucioso de las prendas de Lauren reveló una pequeña mancha de sangre seca en la parte superior de su pijama. El laboratorio confirmó que pertenecía a la desaparecida. El hallazgo, aunque inquietante, no era suficiente para establecer una acusación formal. Wainwright, por su parte, mantenía la compostura, colaborando sin aparente nerviosismo, pero su calma solo acrecentaba el recelo entre los investigadores. Cada una de sus respuestas era registrada y analizada, cada gesto evaluado con sospecha. En paralelo, la policía solicitó registros de cámaras y teléfonos, reconstruyendo el mapa de movimientos de Douglas en los días previos y posteriores a la desaparición. Se encontraron patrones, pero nada concluyente. La falta de pruebas directas convertía cada avance en un callejón sin salida. Sin embargo, el rastro de sospecha persistía, enredando poco a poco al inquilino en una red cada vez más tupida. Entretanto, la familia y los amigos de Lauren aguardaban noticias en una espera marcada por la impotencia. Los días se sucedían, y la casa, con sus ventanas cerradas y su silencio hostil, se convirtió en símbolo de un enigma que nadie lograba descifrar. El caso, cada vez más oscuro, mantenía a Salem suspendida entre la esperanza y la sospecha, mientras la policía perseguía una verdad que parecía escurrirse entre los dedos. La investigación, que hasta entonces se había movido a tientas entre sombras y conjeturas, encontró finalmente un resquicio de claridad gracias a la obstinación de la policía y a una serie de pequeñas observaciones que, vistas en conjunto, revelaron un patrón inquietante. Fue la tenacidad del equipo de la agente Rachel Grant lo que permitió atar los cabos dispersos de la rutina de Douglas Wainwright. Los días de seguimiento parecían interminables, marcados por largas horas de vigilancia y la paciencia metódica de quienes no podían permitirse el error. Los investigadores notaron que Douglas tenía la costumbre de visitar la biblioteca pública de Salem varias veces por semana. Allí, usaba las computadoras del lugar, siempre a la misma hora y durante periodos breves. Hasta ese momento, aquel comportamiento había pasado inadvertido, perdido entre la lista de rutinas anodinas. Pero la insistencia en observar cada movimiento aportó resultados inesperados. Con una orden judicial, la policía accedió a los registros digitales de los terminales empleados por Douglas.
Fue entonces cuando, revisando los historiales, descubrieron que Wainwright había consultado reiteradamente mapas detallados de las afueras de Salem, centrándose en un área boscosa al norte de la ciudad, cerca de la autopista estatal. La atención meticulosa que prestó a esa zona despertó la alarma. A través de las cámaras de seguridad de la biblioteca, los agentes confirmaron que Douglas había buscado información concreta sobre puntos de acceso y caminos rurales en la zona. Siguiendo esta pista, un equipo policial se desplazó al lugar señalado por los registros. El terreno era agreste, cubierto de maleza y árboles viejos, alejado de cualquier ruta transitada. Bastaron unos minutos de exploración para que el aire húmedo del bosque se llenara de un olor penetrante y dulce, reconocible al instante para quienes estaban habituados a la búsqueda de cuerpos. Bajo la sombra de un gran roble, una depresión apenas visible en el suelo delató el lugar donde la tierra había sido removida recientemente. La labor de los forenses fue rápida y precisa. Entre raíces y piedras, encontraron los restos de una mujer. El proceso de identificación se inició en el mismo sitio, una pulsera de hilo, una camiseta desgastada y una pequeña cicatriz en el antebrazo derecho bastaron para confirmar lo que todos temían. Lauren Avery había sido hallada, semanas después de su desaparición, en una tumba improvisada y solitaria. La noticia se extendió como una onda de choque por Salem. Los medios locales, hasta entonces cautos, cubrieron el hallazgo con un tono grave. Para la policía, la investigación había alcanzado un punto de inflexión, el hallazgo no solo cerraba una etapa, sino que convertía el caso en un homicidio. A partir de ese momento, cada detalle, cada testimonio y cada movimiento de Douglas Wainwright fueron examinados bajo una luz distinta, la de una verdad que ya no podía ser ignorada. La ciudad, conmocionada y rota, comprendió al fin que la tragedia se había consumado mucho antes de que las autoridades lograran atar el último cabo suelto. El hallazgo del cuerpo de Lauren Avery marcó el comienzo de la fase más dura y minuciosa del proceso judicial. Los informes forenses detallaron una realidad sin concesiones, las marcas en la piel, la forma en que había sido enterrada, la ausencia de objetos personales. Todo señalaba hacia una muerte violenta y planificada. La policía, ahora con pruebas materiales, reconstruyó la última noche de Lauren con una precisión casi quirúrgica. La secuencia de hechos, el traslado del cuerpo, los movimientos captados por las cámaras de seguridad en el entorno, cada detalle se integró en un relato firme e inquietante. Douglas Wainwright fue detenido en su apartamento a primera hora de la mañana, cuando la ciudad apenas comenzaba a desperezarse. En la sala de interrogatorios, su actitud fue la de siempre, fría, meticulosa, aferrada a una coartada endeble. Alegó haber sido víctima de una conspiración, insistió en que alguien más había utilizado su identidad para buscar el lugar exacto donde finalmente apareció el cuerpo. Pero el cúmulo de pruebas, las inconsistencias en sus declaraciones y la ausencia de un motivo alternativo sólido desmontaron su relato uno a uno. El juicio se convirtió en un evento de atención pública. Familiares, amigos y desconocidos ocuparon los bancos del tribunal, mientras la fiscalía exponía los resultados de una investigación marcada por la tenacidad y el esfuerzo colectivo. Los testimonios de los agentes, las pruebas digitales, el registro de los movimientos en la biblioteca y la descripción detallada del hallazgo formaron una cadena de evidencia inapelable. El relato de la vida de Lauren, su carácter, su lucha por recuperar la estabilidad después de la guerra, su intento de reconstruir un hogar, dotaron al proceso de un trasfondo humano que nadie pudo ignorar. La sentencia llegó tras largas deliberaciones. Wainwright fue declarado culpable de homicidio y condenado a cadena perpetua, con la posibilidad de revisión pasados 20 años. El veredicto no trajo consuelo a los más cercanos a Lauren, pero sí cerró una etapa marcada por la incertidumbre y el dolor.
Para Savannah, la hermana menor, la ausencia de Lauren se volvió una constante silenciosa, un vacío imposible de llenar. Salem regresó poco a poco a su rutina, aunque el eco de la tragedia persistió en las calles y en la memoria colectiva. La historia de Lauren Avery quedó inscrita en los archivos judiciales y en el recuerdo de una comunidad que aprendió, quizá demasiado tarde, que el peligro puede ocultarse detrás de los gestos más anodinos, y que el verdadero horror, muchas veces, se manifiesta en la absoluta normalidad de lo cotidiano. Gracias por ver. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal. Te esperan muchas historias interesantes y sorprendentes. Hasta pronto.